del manual CTO de neurología, página 7. Introducción, anatomía, semiología y fisiología del sistema nervioso. La neurología se caracteriza por una correlación precisa entre los síntomas y signos que presenta el paciente y las estructuras anatómicas dañadas, de manera que la historia clínica con una correcta exploración neurológica sigue siendo base del diagnóstico. Exploración neurológica. La exploración neurológica básica debe constar de los siguientes apartados: la exploración de las funciones superiores, lenguaje, praxias, nocias, pares craneales y campo visual, función motora, función sensitiva, coordinación, estación y marcha. Breve recuerdo anatómico. Los hemisferios cerebrales. En cada hemisferio se distinguen la corteza cerebral o sustancia gris de 2 o 3 milímetros de espesor. Presentan numerosos pliegues que forman circunvoluciones cerebrales, surcos y fisuras. Se delimitan áreas con funciones determinadas, divididas en 4 lóbulos que se denominan frontal, parietal, temporal y occipital. Los lóbulos frontal y parietal están separados por la cisura de Rolando. La cisura parieto-occipital separa el lóbulo parietal del occipital y el lóbulo temporal se encuentra por debajo de la cisura de Silvia. La sustancia blanca, formada por sistemas de fibras que conectan entre sí diferentes puntos de la corteza cerebral o la corteza con los distintos núcleos del neuroeje, formando la cápsula interna, la cápsula externa y la cápsula extrema. El cuerpo galloso, formado por fibras que interconectan ambos hemisferios. El diencéfalo, tálamo, masa hemisférica de sustancia gris en la zona medial del cerebro, es el centro de integración de las señales sensoriales en su camino hacia la corteza. El hipotálamo, encargado de la regulación de las funciones viscerales, homeostasis, ciclos, sueño, vigilia, control endocrino, etc. Ganglios de la base. Los núcleos grises del cerebro son formaciones de sustancia gris situadas en la proximidad de la base del cerebro. Son el núcleo caudado, putamen y pálido. Los dos últimos, putamen y pálido, constituyen juntos el núcleo lenticular. Entre estos núcleos se encuentran interpuestos dos láminas de sustancia blanca llamadas cápsula interna y cápsula extrema. Cápsula interna y cápsula extrema. El putamen pálido, pálido medial, tálamo, subtálamo, tálamo. Los ganglios basales. El tronco del encéfalo está dividido anatómicamente en mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. En el mesencéfalo en él podemos encontrar los núcleos de los pares craneales 3 y 4, además de los tubérculos cuadrigéminos, el núcleo rojo y la sustancia negra. Protuberancia o puente, donde se localizan los núcleos de los pares craneales 5 motor, 6, 7 y 8, y los pedúnculos cerebelosos medios que conectan el tronco del encéfalo con el cerebelo. El bulbo raquídeo, en el que podemos localizar los núcleos de los pares craneales 9, 10, 11 y 12, así como los centros de control de las funciones cardíacas, vasoconstrictoras y respiratorias y otras actividades reflejas como el vómito. Alteraciones de las funciones superiores. Trastornos del lenguaje, disartria. Es un trastorno específico de la articulación del lenguaje en el que las bases del mismo, gramática, compresión y elección de la palabra, están intactas. Solo articulación. Disprosodia es una alteración de las inflexiones y el ritmo de habla, resultando un discurso monótono. Disprosodia. Afasia es una pérdida o deterioro del lenguaje causado por daño cerebral. Con integridad de las estructuras neuromusculares formadoras del mismo. Responde a lesiones hemisféricas izquierdas en pacientes diestros. Dominancia cerebral. Aproximadamente el 90% de la población es diestra. De ellos, más del 99% presenta una fuerte dominancia hemisférica izquierda para las funciones lingüísticas. Por ello, en pacientes diestros solamente las lesiones hemisféricas izquierdas causarán afasia. Las personas zurdas presentan un patrón de dominancia hemisférica distinto, de forma que las funciones lingüísticas se encuentran representadas en ambos hemisferios. En ellos, lesiones en cualquier hemisferio darán lugar a afasia, que son menos severas que las que aparecen con las mismas lesiones en pacientes diestros. En el área anterior del lenguaje está relacionada con la producción lingüística, corresponde el área 44 de Brodmann y se conoce como área de Broca. En el área posterior del lenguaje, pero tradicionalmente referido como área de Wernicke, es el área cortical relacionada con la comprensión del lenguaje hablado. Tipos. Podemos distinguir 5 tipos de afasia: afasia de Broca o motora,
afasia de Wernicke-sensitiva, afasia de conducción, afasia transcortical motora y afasia transcortical sensitiva, que corresponde a lesiones en distintas áreas cerebrales. Afasia transcortical motora, afasia de Broca, afasia de conducción, afasia sensitiva o de Wernicke. Tipos de afasia: afasia transcortical sensitiva. Estos 5 tipos de afasia se diferencian atendiendo a los conceptos de fluencia, comprensión, nominación y repetición. La fluencia es la producción verbal durante la conversación. La afasia no fluente se caracteriza por una escasa producción verbal, menos de 50 palabras por minuto, pobre articulación, tendencia a frases cortas, a menudo una única palabra, el gramatismo, una organización anómala de las frases. La afasia fluente se caracteriza por una producción verbal normal o excesiva, 100 a 200 palabras por minuto, ausencia de disartria, longitud normal de la frase y una ausencia de contenido lingüístico en el que se está hablando. Es frecuente la sustitución de unas palabras por otras parafrasias, neologismos o incluso presentar un lenguaje del todo ininteligible, jergafasia. Casi sin excepciones, las afasias no fluentes se deben a lesiones anteriores de la cisura de Rolando y las fluentes son posteriores a dicha cisura. La comprensión se refiere al entendimiento del lenguaje hablado y se valora por órdenes verbales: cerrar los ojos, abrir la boca, o por preguntas que requieren la contestación sí o no. La nominación es la capacidad del paciente para reproducir los nombres de objetos, una parte de los mismos o su color. Cuando son presentados por el examinador, se pierden todas las afasias. La repetición es la capacidad para repetir el lenguaje hablado, bien sean palabras o frases, se conserva en las afasias transcorticales. Los pacientes con afasia de Broca presentan incapacidad para emitir lenguaje, tanto hablado como escrito, con comprensión conservada. Se produce por lesión del área de Broca en el lóbulo frontal dominante y puede ser aislada o bien asociar hemiparesia derecha u otros signos de lesión frontal, además de depresión o frustración al ser conscientes de su déficit. El pronóstico de recuperación es generalmente más favorable que en aquellos con afasia global. Las afasias de Wernicke no suelen asociar otras focalidades neurológicas. Los pacientes no comprenden y a su vez presentan aumento de la fluencia, incluso verborrea con abundantes parafasias. No son conscientes de su problema lingüístico. Tienen peor pronóstico de recuperación, aún con terapia intensiva. La afasia de conducción puede darse con 2 tipos de lesiones: la localizada a nivel de gyrus supramarginalis y fascículo arcuato, y la que afecta a la ínsula, córtex auditivo adyacente y sustancia blanca subyacente. La comprensión está conservada, pero el paciente presenta dificultad para nominar y repetir con lenguaje fluente y abundantes parafasias. Diagnóstico diferencial de las afasias. Broca no tiene fluencia, pero sí comprensión. No puede nominar y tampoco repetición. Wernicke solamente tiene parafasias. Conducción, parafasias y también problemas de comprensión. Global, no, es al revés. Entonces, lo que no tiene el Broca es fluencia, pero sí tiene comprensión. Tampoco puede nominar ni tampoco repetir. Wernicke sí tiene parafasias, pero no puede comprender, ni nominar, ni repetir. La conducción sí puede parafasias, sí puede comprender, no puede nominar ni puede repetir. Global no puede ninguna. Transcortical motora tiene fluencia, pero no tiene comprensión. No tiene nominación, pero sí tiene repetición. Transcortical sensitiva sí tiene fluencia, pero no comprende ni nomina, pero sí repite. Las afasias transcorticales se caracterizan por conservar la capacidad de repetición. Se producen por infartos extensos en las zonas de vascularización frontera de las grandes arterias cerebrales. Las causas más frecuentes de afasias transcorticales son
Anoxia secundaria parada cardiorrespiratoria, obstrucción o estenosis significativa de la arteria carótida, intoxicación por monóxido de carbono o demencia. La afasia global es la forma más severa y frecuente de afasia secundaria a grandes lesiones que afectan las áreas anteriores y posteriores del lenguaje y asocian déficits motores severos. Tales lesiones suelen responder a oclusiones de la arteria carótida interna o arteria cerebral media izquierda en su origen. El pronóstico de recuperación es malo. Agnosias es la incapacidad para reconocer un estímulo visual, táctil o auditivo. Cuando no hay alteración en la comprensión. Agnosia, incapacidad para reconocer un estímulo visual, táctil o auditivo. Cuando no hay alteración en la comprensión ni defectos en las sensibilidades primarias visuales, sensitivas o auditivas. Tipos. Agnosia visual se define como la incapacidad para conocer los objetos o estímulos que se presentan en el campo visual del paciente, alerta, atento, no disfásico y con una percepción visual normal. Una variante es la prosopagnosia o incapacidad para reconocer otros humanos previamente conocidos o aprender nuevos. La simultagnosia es la incapacidad para percibir dos estímulos de forma simultánea. Ambas responden a lesiones occipitales bilaterales en las áreas de asociación. Agnosia táctil. Análogamente a la visual, la incapacidad para reconocer el significado de estímulos táctiles. Cuando la sensibilidad táctil primaria es normal y en un paciente alerta y no disfásico, el paciente será incapaz de reconocer objetos por el tacto con ojos cerrados, aunque sí describirá sus características de forma, tamaño o consistencia. Es la astereognosia, que habitualmente responde a lesiones en la porción anterior del lóbulo parietal contralateral. La atopognosia es la imposibilidad para localizar un estímulo táctil y la grafoestesia es la incapacidad para reconocer una determinada figura trazada sobre la superficie corporal. Otras formas de agnosia son la somatognosia o falta de reconocimiento de partes del cuerpo como propias, generalmente de mi cuerpo izquierdo, y la nosognosia o incapacidad para reconocer su enfermedad. En estos casos el paciente no reconoce su hemiparesia u otro defecto neurológico que acontece, por ejemplo síndrome de Anton, en pacientes con afectación occipital bilateral que niegan su ceguera cortical. Ambas suelen responder a lesiones parietales no dominantes derechas, aunque también pueden observarse en lesiones izquierdas. Apraxias. Concepto. Es la incapacidad para llevar a cabo actos motores ante una orden verbal o limitación en un paciente con una adecuada comprensión y sin déficits motores o sensitivos primarios que interfieran con el desarrollo del movimiento. Tipos. Se distinguen básicamente los siguientes tipos de apraxia. Apraxia ideomotora. Es el tipo más común de apraxia. Consiste en la incapacidad para desarrollar un acto motor previamente aprendido en respuesta a una orden verbal. Aparece en lesiones en áreas frontales y parietales izquierdas. Apraxia ideatoria es la incapacidad para llevar a cabo una secuencia ordenada de actos motores, por ejemplo encender un cigarrillo, a pesar de poder realizar cada acto por separado de forma correcta. Generalmente es vista en enfermedades cerebrales bilaterales. Puede observarse en demencias tipo Alzheimer y en estados confusionales. Apraxia constructiva es la incapacidad para dibujar o construir figuras o formas bi o tridimensionales. Se explora solicitando al paciente que efectúe sobre el papel la copia de varios dibujos, modelo, círculo, cubo. Aparece más frecuente con lesiones hemisféricas derechas. Los pacientes con lesiones derechas pierden las relaciones espaciales entre las distintas partes del modelo, y aquellos con lesiones izquierdas los simplifican notablemente. Apraxia del vestido es la incapacidad del paciente para vestirse de forma correcta cuando se le entregan las distintas piezas del vestuario. Se ve más frecuentemente en lesiones parieto-occipitales, derechas o bilaterales. Un tipo especial de apraxia de la marcha, en donde el paciente en posición bípeda no es capaz de iniciar la deambulación por haber perdido los patrones motores aprendidos para caminar. Sin embargo, en decúbito puede realizar la dinámica de deambulación. Característicamente aparece en la hidrocefalia normotensiva, junto a incontinencia urinaria y demencia.
y en lesiones frontales bilaterales. Apraxia bucolinguofacial es la incapacidad para abrir o cerrar la boca o los ojos cuando se lo indica el examinador, aunque lo puede hacer de forma espontánea. Trastornos de la función motora. La función motora está sometida a un control muy estrecho en el que intervienen distintas partes del sistema nervioso central. Entre ellas es necesario mencionar la corteza motora, los ganglios basales, el cerebelo y la médula espinal. El sistema piramidal. Las neuronas de la capa cortical 5 de la corteza motora primaria 4 de Brodmann. El área motora suplementaria en la cara medial del hemisferio. De la corteza premotora rostral de la corteza premotora rostral a la corteza motora primaria y de la corteza somatosensitiva postcentral. Emiten acciones para el sistema piramidal. Este sistema está formado por dos tractos principales, el haz corticoespinal y el haz corticonuclear, o fascículo geniculado. Ambos están compuestos por dos neuronas motoras. La primera motoneurona que se origina en la corteza y cuyas fibras descienden por la cápsula interna hasta el asta anterior de la médula o hasta los núcleos motores de los pares craneales respectivamente, y la segunda motoneurona que se extiende hasta la fibra muscular. Fascículo geniculado recibe este nombre por su situación en la cápsula interna, genus igual rodilla, y se encarga del control voluntario de la musculatura inervada por los pares craneales. El haz corticoespinal, corteza a espina, discurre por el brazo posterior de la cápsula interna y a su vez puede diferenciarse en dos tractos a partir del bulbo raquídeo. Tracto corticoespinal lateral, TCL, es cruzado y discurre por la región dorsal del cordón lateral de la médula. Sus acciones terminan principalmente en las neuronas motoras del asta anterior de la cara dorsolateral, que proyectarán a su vez a la musculatura distal. Tracto corticoespinal anterior o ventral. Tracto corticoespinal ventral. Ipsilateral discurre por la región medial del cordón anterior. Sus acciones terminan en las de la cara ventromedial, musculatura axial. La lesión de las motoras corticales o de las piramidal tras una fase de shock medular inicial con parálisis flácida termina en una parálisis espástica con hiperactividad de los reflejos tendinosos. La espasticidad depende de la pérdida de la inhibición de las proyecciones bulboespinales acompañantes de las corticoespinal, ya que en animales de experimentación se ha comprobado que la sección exclusiva de las piramidal no conduce a espasticidad. Cuando esta está establecida se puede abolir por la sección de las raíces dorsales al interrumpir el arco miotático. La lesión de las neuronas motoras del asta anterior cursa con una parálisis flácida e hipoactividad de los reflejos tendinosos. Fisiología de la placa motora. La acetilcolina es el neurotransmisor empleado en la placa motora, unión neuromuscular, ya que esta no es sino un modelo de sinapsis química. La acetilcolina se sintetiza en el citosol de la segunda motoneurona. Se almacena en las vesículas en el terminal presináptico. En reposo se liberan espontáneamente pequeñas cantidades, dando lugar a potenciales de placa en miniatura. Cuando un potencial de acción recorre el axón y alcanza la terminación postsináptica, la despolariza, abriéndose canales de calcio, regulados por voltaje y entrando grandes cantidades de dicho ion a la terminación. El calcio atrae vesículas de acetilcolina y provoca su exocitosis. Salen unas 125 vesículas. La acetilcolina se une a sus receptores situados en la membrana muscular, subyacente a la terminación axonal, y cuya estructura es la de canales iónicos. Tras la apertura de los canales se produce la entrada masiva de sodio a favor de gradiente en el interior de la membrana muscular. El potencial es de unos menos 80 milivoltios. De este modo hay un cambio local en el potencial. Pasa de menos 80 a más 60 milivoltios, denominado potencial de placa motora, que se transmite a la fibra muscular generando un potencial de acción muscular y la contracción muscular. Esta es la placa motora. Vaina de mielina, acción motor en la placa terminal, en el músculo. Placa motora terminal.
vaina de mielina, axón motor, una célula de Schwann, vesículas, terminación nerviosa. Vesículas son estas, pliegues postsinápticos, fibra muscular. La acetilcolina desaparece con rapidez en la hendidura sináptica por la presencia de la enzima acetilcolinesterasa y por difusión fuera de dicha hendidura. Fisiología de los ganglios basales. La forma en que se intercomunica el córtex con el estriado esto es estimulante glutamato aspartato, el tálamo hacia el córtex y el córtex al núcleo estriado. El tálamo inhibidor mediante el GABA al núcleo estriado. También el núcleo estriado también inhibe mediante GABA y sustancia P a la sustancia negra. La sustancia negra también inhibe con dopamina al estriado. El estriado también inhibe al pálido mediante GABA y sustancia P. La sustancia negra también inhibe al subtalámico mediante dopamina y el subtalámico al pálido mediante GABA. El pálido estimula mediante glutamina al subtalámico. Cerebelo y ganglios basales, ambos forman parte de la vía motora indirecta no consciente. Recibe estímulos corticales y modulan la función del tracto piramidal a través del tálamo. Son sistemas complejos multisinápticos. Básicamente el cerebelo ayuda a secuenciar las actividades motoras y a efectuar las adaptaciones correctoras de estas actividades según se realizan. Además interviene en la regulación de la postura y del equilibrio. Los ganglios basales, sin embargo, contribuyen a planificar y regular los patrones complejos de movimiento muscular mediante el control de la intensidad relativa de movimientos, de la dirección y de la secuencia de movimientos necesarios. Una vez vista la fisiología de la función motora, ahora estudiaremos los trastornos motores deficitarios, paresias o parálisis. Otras alteraciones de la función motora, como los trastornos extrapiramidales, las crisis comisales motoras, los trastornos de coordinación, así como las ataxias y la apraxia o trastorno no paralítico del movimiento, serán tratados en otras partes de este capítulo. La parálisis puede derivar de lesiones de la vía piramidal a nivel córtico-espinal o córtico-vulvar, primera motoneurona, lesiones de las motoneuronas del asta anterior de la medular y de los núcleos motores troncoencefálicos, segunda motoneurona, lesiones del nervio periférico, lesiones de la placa neuromuscular, como miastenia gravis, síndrome miasténico de Eaton-Lambert, botulismo, etc., y miopatías. A nivel clínico es de gran importancia la diferenciación entre la lesión de la primera y segunda motoneurona. Diagnóstico diferencial de las lesiones de primera y segunda motoneurona. En la primera motoneurona, si está lesionada, los reflejos son vivos, porque no hay inhibición. Y la segunda motoneurona disminuidos o ausentes, porque no llega a ella el estímulo, no llega a la placa motora del muscular. Respuesta cutáneo plantar. Si la lesión es en la primera motoneurona, va a ser extensora. Y si el daño es en la segunda motoneurona, es flexora. Los músculos, la primera motoneurona afectaría a grupos amplios musculares, atrofia por desuso. La segunda motoneurona, músculos aislados o pequeños grupos, amiatrofia precoz, fasciculaciones, fibrilaciones.
Aquí está la primera motoneurona piramidal de acusación. Llega por el asta posterior. Columna lateral. Y hace sinapsis con la segunda motoneurona. A través del nervio periférico sale. Un nervio es un conjunto de axones hacia la placa motora del músculo. La vía corticoespinal medial no difusa llega hacia la columna anterior y también hacia el asta anterior igual, donde también ejecuta la acción motora. Las lesiones troncoencefálicas asocian a la hemiparesia contralateral clínica de pares craneales del lado de la lesión hemiplegias cruzadas. Las lesiones medulares cursan con paraparesia o tetraparesia. Paraparesia disminución de la fuerza en los miembros inferiores, más frecuentemente, o los superiores. Entonces las lesiones medulares cursan con paraparesia o tetraparesia según la localización lesional. Cuando la paraplegia se instala de forma aguda, la etiología más frecuente son los traumatismos. Otros casos son isquemia y sangrado medular por malformaciones. Las mielitis desmielinizantes de Vick, abscesos y hematomas epidurales tienden a desarrollarse más lentamente a lo largo de horas o días. Las paraplegias subagudas o crónicas suelen ser debidas a espondilosis cervical en personas mayores o a esclerosis múltiple en jóvenes. Otras causas son la degeneración subaguda, combinada de la médula, tumores medulares, meningomielitis sifilítica o lesiones bilaterales parasagitales. Las lesiones de la segunda motoneurona producen parálisis que puede afectar a pequeños grupos musculares e incluso músculos aislados. Cursa con amiotrofia importante, fasciculaciones y fibrilaciones. El tono muscular está disminuido y los reflejos miotáticos son hipoactivos o ausentes. La respuesta cutánea plantar es flexora. La clínica de la segunda motoneurona no acompañada de trastornos sensitivos habla a favor de lesión central, por ejemplo, en la forma de atrofia muscular espinal de la ELA. La asociación de trastornos sensitivos apunta a lesión del nervio periférico. Una de las causas más frecuentes de tetraparesia flácida y arrefléxica, sin apenas alteraciones sensitivas y con posible afectación de pares craneales es el síndrome de Guillain-Barré. Trastornos de la sensibilidad. Sensibilidad somática. Los sentidos somáticos son los mecanismos nerviosos que recogen información sensorial del cuerpo y se diferencian de los sentidos especiales, que son vista, oído, gusto y equilibrio, cuya fisiología es considerada en otros apartados del manual. El resto de los sentidos somáticos se pueden clasificar en tres: sentidos mecanorreceptores somáticos, sensaciones táctiles y de posición, que se estimula por el desplazamiento mecánico de algún tejido corporal; sentidos termorreceptores, detectan frío y calor; sentido algésico o del dolor. Receptores sensoriales. Para detectar los estímulos existe una serie de receptores sensoriales que son los encargados de captar estos estímulos, que posteriormente se interpretarán en el sistema nervioso central para dar lugar a la percepción. Los receptores sensoriales pueden ser receptores sensoriales secundarios, constituidos por células especializadas, neurales o no neurales, que actúan como transductoras
del estímulo a la neurona sensorial primaria a través de mecanismos sinápticos. Los mecanismos de transducción pueden ser químicos mecánicos, como canales iónicos sensibles a la deformación de la membrana o de otro tipo, y receptores sensoriales primarios. En este caso son las propias terminaciones nerviosas las que actúan como sensores. Estos receptores tienen con frecuencia estructuras a su alrededor como los corpúsculos de Pacini, por ejemplo, pero el papel de estas no es la transducción del estímulo, sino la modificación o ampliación o filtrado del mismo. Entre las propiedades de los receptores sensoriales cabe destacar dos principales: la descarga repetitiva y la adaptabilidad o fatiga. La primera hace mención al hecho de que cuanto mayor es la intensidad del estímulo, mayor es la frecuencia de descarga de los potenciales de acción, ya que no pueden aumentar intensidad. Recuerda la ley del todo o nada. La adaptabilidad implica que cuando se aplica un estímulo de forma constante, los receptores se adaptan de forma tal o parcial pasado cierto tiempo, de forma que responden con una frecuencia de descarga cada vez más lenta hasta que finalmente se reduce al mínimo o desaparece. Vías sensitivas del sistema nervioso central. Los estímulos del cuerpo se detectan en los diversos receptores especializados, corpúsculos de Pacini, de Meissner, terminaciones de Ruffini, amelénica, etc., y llegan a la médula por las raíces dorsales de los nervios raquídeos. Desde allí pueden seguir fundamentalmente dos vías: el sistema columna dorsal lemnisco-medial, columna dorsal lemnisco-medial, suben por las columnas posteriores de la médula haciendo su primera sinapsis en los núcleos vulvares de Golgi y Burdach, y cruzando a nivel del bulbo al lado opuesto formando el lemnisco medial y acabando en el tálamo, núcleo ventral posterior lateral. Conducen impulsos llamados epicríticos o de discriminación fina y vibratoria. Es una vía de conducción muy rápida y presenta un alto grado de orientación espacial con respecto al origen del estímulo. Aquí vemos, este es el núcleo de la neurona, el cuerpo, en el ganglio radicular que envía un axón hacia la localización de la célula especializada. Este estímulo dijo que iba por la columna posterior, cordones posteriores, sensibilidad epicrítica, proprioceptiva, vibratoria, posicional. En el tronco, núcleos de Golgi y Burdach o gracilis y cuneatus, también de Cusa. En el tálamo hay sinapsis con el cuerpo o soma de la otra neurona a la corteza sensitiva, donde es interpretada. En la vía espinotalámica o sensibilidad termalgésica, el del ganglio radicular emite axón y este hace sinapsis en el asta posterior. Vamos a leerlo después. Esa es columna anterior, vamos a leerlo después. Este es el tálamo otra vez. No hay decusación. Vamos a repetir el primero. El sistema columna dorsal lemnisco-medial. Suben por la columna dorsal en la médula, lemnisco-medial en el tronco. Suben por las columnas posteriores de la médula haciendo su primera sinapsis en los núcleos vulvares del Golgi y Burdach, cruzando a nivel del bulbo al lado opuesto, formando el lemnisco medial y acabando en el tálamo, núcleo ventral posterior lateral. Conducen impulsos llamados epicríticos o de discriminación fina y vibratoria. Es una vía de conducción muy rápida y presenta un alto grado de orientación espacial con respecto al origen del estímulo. El sistema anterolateral tiene su primera sinapsis en las astas dorsales de la sustancia gris medular. Astas dorsales, aquí vimos asta dorsal, este es dorso, dorsal, asta dorsal, su primera sinapsis. De la sustancia gris medular, y tras cruzar al lado opuesto de la médula, asciende por las columnas blancas anteriores y laterales, fascículo espinotalámico lateral,
para terminar en todos los niveles del tronco y también en el núcleo ventral posterior lateral del tálamo. Es un sistema más lento con menor grado de orientación espacial. La sensibilidad que conduce se denomina protopática, con capacidad de diversas modalidades: dolor, temperatura y sensaciones de tacto grosero. Desde el tálamo se distribuyen hacia la corteza sensorial, tercera neurona que proyecta al córtex parietal, donde existe una representación sensitiva del cuerpo llamada homúnculo sensitivo de Penfield. La sensibilidad en la cara es transmitida por el quinto par craneal trigémino. La segunda neurona cruza la línea media en el tronco y se incorpora a la vía espinotalámica en posición medial para encontrarse con la tercera neurona en el tálamo, núcleo ventral posterior medial, y proyectar hacia el córtex parietal. Clínica: la disfunción sensitiva se clasifica en dos grupos. Síntomas positivos: parestesias, percepciones de sensaciones anómalas sin aplicación de un estímulo aparente, y disestesia, sensación anómala tras aplicación de un estímulo. En estos casos no suele objetivar a la exploración un déficit sensorial demostrable. Síntomas negativos: con la demostración a la exploración de hipoestesia, disminución de la percepción o anestesia, ausencia completa de percepción. La distribución de los déficits sensoriales es indicativa de la localización lesional dentro del sistema nervioso. La aparición de hipoestesia, disestesias y parestesias a nivel distal en miembros con distribución en guante y calcetín es indicativa de palineuropatía. Cuando aparece un déficit generalmente en un nivel suspendido para la sensibilidad dolorosa y térmica con conservación de la táctil y prosoceptiva, se habla de déficit disociado de la sensibilidad. Es típico de lesiones centromedulares y lingomelia, pero también puede aparecer en algunas formas de polineuropatía leprosa, amiloide, diabética y neuropatía sensitiva hereditaria. Las lesiones medulares también dan niveles sensitivos cuya distribución es indicativa del nivel lesional. Dermatomas. Las lesiones talámicas afectan a todas las sensibilidades del hemicuerpo contralateral, incluidas las de la cara. A veces estas lesiones talámicas evolucionan para producir un cuadro de dolor o hiperpatía en el hemicuerpo afecto, síndrome de Dejerin-Roussy. Las lesiones corticales parietales y las proyecciones tálamo-corticales producen una afectación de las denominadas sensibilidades combinadas, con conservación relativa de las primarias, tacto, dolor y temperatura. Hay pérdida de la discriminación entre dos puntos, atopagnosia, extinción parietal. Frente a doble estimulación simultánea en áreas corporales simétricas no se percibe la del lado afecto, generalmente el hemicuerpo izquierdo, ya que responden a lesiones parietales derechas, agrafoestesia y estereognosia. Trastornos de la coordinación, ataxias. Concepto: definimos ataxia como todo trastorno de coordinación que sin debilidad motora y en ausencia de apraxia altera la dirección y amplitud del movimiento voluntario, la postura y el equilibrio. Consideraciones anatómicas. Los sistemas neurológicos implicados en la coordinación motora son fundamentalmente cuatro: sistema de la sensibilidad propioceptiva consciente, nervio periférico, raíz posterior, cordones posteriores, lemnisco medial, tálamo corteza. Sistema de la sensibilidad propioceptiva inconsciente, haces espinos cerebelosos posterior y anterior, pedúnculo cerebeloso, cerebelo. 3. Cerebelo, vermis y hemisferios cerebelosos. Y 4. Sistema vestibular, canales semicirculares, utrículo y sáculo. Los dos primeros hacen llegar información sensorial a la corteza y cerebelo. El cerebelo participa en la coordinación automática del movimiento, regulación del tono muscular y el mantenimiento del equilibrio. El sistema vestibular está implicado en el mantenimiento del equilibrio, tono muscular y orientación en el espacio. Las aceleraciones lineales son registradas por las máculas de utrículo y sáculo, y las aceleraciones angulares por las crestas apulares de los canales semicirculares. Tipos sindrómicos de ataxia. Atendiendo a los distintos sistemas neuronales descritos previamente, podemos diferenciar tres tipos sindrómicos de ataxia: ataxia sensitiva, ataxia cerebelosa, ataxia o desequilibrio vestibular. La ataxia sensitiva se produce como consecuencia de trastornos que afectan a la vía propioceptiva consciente a nivel del nervio periférico, raíces posteriores, cordones posteriores o lemnisco medial en el tronco encefálico. Rara vez lesiones talámicas o parietales producen hemiataxia sensitiva contralateral. Afecta predominantemente a la marcha y miembros inferiores de forma simétrica. Es característica de la ataxia sensitiva la ausencia de vértigo, nistagmo o disartra, prácticamente diagnóstico el claro empeoramiento cuando el paciente cierra los ojos o ejecuta movimientos en situaciones con escasa luminosidad. En posición bípeda con ojos abiertos hay un aumento de la base de sustentación.
y el paciente puede llegar a caer y si cierra los ojos, signo de Romberg. El signo de Romberg no aparece en las lesiones cerebelosas. Ataxia puede ser de tipo sensitiva, de etiología neuropatía periférica, tabético, síndrome tabético, degeneración subaguda combinada medular, espondiliosis cervical, lesión talámica, marcha y miembros, Romberg positivo. Cerebelosa puede ser hemisférica o vermiana, tumor vascular, postinfeccioso, tóxicos como alcohol, fármacos. Miembros, marcha, Romberg negativo. Vestibular puede ser central o periférico. Central, ictus, vertebrovascular, esclerosis múltiple, tumores ángulo-pontocerebelosos. Bispedación y marcha, Romberg positivo. Periférico, posicional, neuritis, labirintinitis. Postraumático, menial. Ataxia cerebelosa. La ataxia cerebelosa puede afectar a la bipedestación, marcha y miembros, y a diferencia de la ataxia sensitiva, persiste aún con ayuda visual y no se agrava tan intensamente con el cierre de los ojos. La ataxia cerebelosa resulta de la combinación en distinto grado de 4 componentes: dismetría o trastorno en la amplitud del movimiento, asinergia o trastorno en la combinación de los movimientos elementales que componen una acción, disdiadococinesia o alteración en la velocidad y coordinación con que se llevan a cabo movimientos alternantes rápidos, discronometría o trastorno en la velocidad de inicio y terminación del movimiento. Se distinguen dos síndromes cerebelosos: síndrome vermiano, caracterizado por ataxia de la marcha, y escasa o nula ataxia de los miembros, con infrecuente presencia de hipotonía, nistagmo, disartria o temblor. Es característico de la degeneración cerebelosa alcohólica y del medulloblastoma en niños. Síndrome hemisférico, que cursa con ataxia de los miembros bilaterales a la lesión y asocia hipotonía, disartria, nistagmo y temblor. Ataxia vestibular. La ataxia o desequilibrio vestibular se caracteriza por un trastorno del equilibrio durante la bipedestación y marcha, sin coordinación en los movimientos de los miembros. Cuando el paciente es explorado en decúbito. El vértigo y el nistagmo están típicamente asociados y no hay disartria. Para diferenciar entre síndrome vertiginoso periférico, nervio vestibular y sistema laberíntico, y central, núcleos vestibulares y vías de conexión, valoraremos los síntomas asociados y la armoniosidad o congruencia del trastorno del equilibrio objetivado en la exploración. El síndrome periférico se caracteriza por vértigo o sensación de giro de objetos, generalmente influenciable por los movimientos cefálicos y de corta duración, síntomas vegetativos intensos, acúfenos e hipoacusia unilateral. Hay un nistagmo espontáneo horizonto rotatorio hacia un lado de la mirada e inhibido por la fijación visual. La desviación en el test de Romberg y en la marcha es en la misma dirección y coincide con la dirección del componente lento del nistagmo. El síndrome vestibular central se caracteriza por la disarmonía de las respuestas y a menudo es incompleto. Se asocia a todos los componentes. El vértigo no se influencia tan marcadamente con los movimientos de la cabeza, su intensidad es menos pronunciada que el trastorno del equilibrio. Los síntomas vegetativos son moderados y no hay hipoacusia ni acúfenos. Y el nistagmo espontáneo suele ser bilateral y a menudo puramente horizontal, rotatorio o vertical. En el test de Romberg la caída es hacia atrás, hacia los lados y atrás. La inclinación durante la marcha no coincide con la dirección del componente lento del nistagmo ni con la dirección de caída en los test de Romberg. Además es frecuente la coexistencia de otros signos o síntomas de disfunción neurológica troncoencefálica. Alteración de los pares craneales. Parálisis de los pares craneales oculomotores, nervios o motor ocular común 3, patético 4 y motor ocular externo 6. La parálisis o parálisis de los pares craneales oculomotores producen diplopía binocular. La diplopía monocular se observa en la luxación del cristalino. Localización de lesiones del tercer par craneal. Núcleo motor ocular común. La lesión puede establecerse. Vamos a hacer esto en otro tema.